Es un gozo para nosotros estar nuevamente analizando la palabra de Dios. En esta noche pues concluimos este tema entrando en el reposo de Dios y hemos visto ya algunos principios interesantes que vamos a repasar en términos generales en un momentito. Y quiero, como cada noche al inicio de cada tema, pues presentarme también delante de nuestro Dios para pedir su unción especial. Así que si me acompañan en oración, les invito a cerrar sus ojos también. Querido Padre Celestial, te damos gracias por esta noche que nos das, en la cual podemos abrir nuevamente tu palabra. En esta hora, Señor, yo te pido, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Que, oh Señor, tú nos toques a través del estudio de tu palabra en esta noche. Que nos des entendimiento, nos des sabiduría de lo alto. Bendice a cada hermano que está con nosotros. De manera especial te quiero pedir por los pastores que nos acompañan. Te pido una bendición especial también por el reverendo Luis Manuel Johnson, por tu ministerio y por los demás pastores que están con nosotros. Quiero pedirte, oh Dios, que en esta hora tú traigas una bendición especial a la vida de cada uno de nosotros. Estos favores los presentamos delante de ti sin ningún mérito en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el contexto del reposo de Dios. Hemos visto que algunos principios interesantes. Vimos en el día de ayer cómo el rabino Abraham Heschel, en su libro El Sábado y el Hombre Moderno, enseñaba que el sábado es un armisticio, es como una especie de una tregua. Un armisticio es un acuerdo de paz en la cruel lucha del hombre por la existencia, una tregua en todos los conflictos. Es un santuario en el tiempo, decía Abraham Heschel en este libro. Decíamos que Dios, cuando termina su creación, en vez de crear un monumento que diga esta creación o este jardín del Edén fue creado por Dios, Dios hizo algo todavía mucho más brillante, mucho más genial, y fue anclar un monumento en el tiempo. O sea, Dios decidió que semanalmente nosotros recordáramos que Él es el creador. En otras palabras, cada 7 días íbamos a celebrar la creación. Entonces el sábado realmente es una celebración, es un día de deleite, es un día de gozo. No debe haber una persona triste el sábado. El sábado preparamos la mejor comida, tenemos la mejor sobremesa, tenemos el mejor ambiente. Usted puede ir también con su familia a un picnic de sábado y puede estar ahí con su familia, disfrutando, recordando al Dios creador. Entonces decíamos que Dios puso un monumento, un recordatorio de que Él es el creador, lo ancló en el tiempo. Y esto es bien interesante porque no importa las inclemencias del clima, si llueve, si hay una tormenta, si hay un terremoto, el sábado queda como un recordatorio anclado en el tiempo, libre de todas las cosas, pues, todas las inclemencias del tiempo. Analizamos que en Marcos 2:27 Jesús dice que el sábado fue creado por causa del hombre, y esta palabra hombre es antropos. Decíamos que en griego hay 2 palabras que se traducen como hombre en la Biblia. Una es andros, de donde viene la palabra androide, y otra es antropos. Antropos, donde viene la palabra antropología, el estudio del hombre, antropología. Quiere decir que cuando hablamos de antropos nos referimos en realidad a todos los hombres, a toda la humanidad. Y vamos a leer Marcos 2:27 para que veamos aquí qué dice el texto. También les dijo: el sábado por causa del hombre, antropos, es hecho, no el hombre por causa del sábado. Quiere decir que aquí Jesús está diciendo que en realidad el sábado fue creado por amor a la humanidad, por causa de toda la humanidad. Vimos algunos textos donde se nos muestra que Jesús en realidad
acostumbraba a ir a la iglesia los sábados. Vamos a leer Lucas 4:16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Muy bien, era la costumbre de Jesús venir entonces el sábado a la sinagoga. Vamos a leer los versos 31 y 32 de Lucas 4. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y luego los sábados, entrando en la sinagoga, enseñaba. Ok, entonces es interesante porque Jesús acostumbraba ir los sábados a la iglesia. Interesante que también Cristo reclama ser el Señor del sábado. Vamos a leer Marcos 2:28. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Correcto. Nosotros decíamos que vimos cuando estudiamos el supremo sacrificio de Cristo que Jesús es el creador de todas las cosas. O sea, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jesús es quien tenía el project management de la creación. Era el gerente general, la persona, digamos, a cargo de toda la creación. Quiere decir que Jesús, en realidad, es quien sopla aliento de vida en Adán. Es quien establece el sábado en la creación. Y es por eso que Jesús puede reclamar ser el Señor del sábado. Vimos también que el sábado, además de apuntar a la creación, también apunta a la redención. En Deuteronomio 5:15, si ustedes recuerdan, en Deuteronomio 5 aparece nuevamente escrita toda la ley de Dios que se encuentra en Éxodo 20. Pero en Deuteronomio 15, la ley de Dios tiene una pequeña modificación, y esta modificación ocurre precisamente en el cuarto mandamiento, en el mandamiento del sábado. Y es que cambia la razón por la cual Israel debía guardar el sábado en la ley expresada en Deuteronomio 5 versus la ley que está expresada en Éxodo 20. En Éxodo 20 el mandamiento dice que tú vas a guardar el sábado, acuérdate del sábado para reposar en él, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Ahora dice el texto, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que en Éxodo 28 el sábado apunta al Dios creador. Pero en Deuteronomio 5 el mandamiento del sábado tiene un pequeño cambio. Y vamos a leer qué dice el verso 15 con relación a ese cambio. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Fíjense entonces que aquí en Deuteronomio 5 el sábado tiene ahora una connotación de redención. Ahora Dios le dice a Israel, ustedes van a guardar el sábado porque yo los redimí, yo los liberté. Entonces aquí tenemos los dos elementos que yo les comentaba, que son dos de las, digamos, de los títulos que a Dios más le interesa en toda la Biblia. Él es el creador, también Él es el redentor, el redentor. Vimos también que el apóstol Pablo tenía como costumbre ir los sábados a la sinagoga. Vamos a leer Hechos 13:14. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga, un día de sábado, se sentaron. Vamos a leer Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Excelente. Quiere decir que el apóstol Pablo en realidad tenía por costumbre guardar el sábado. Dicho sea de paso, en el libro de los Hechos aparecen 84 veces que el apóstol Pablo guardó el sábado, solo en el libro de los Hechos. Vimos que en Hebreos 4 el sábado tiene un significado de la redención del problema del pecado. En otras palabras, cuando Cristo nos ha libertado del pecado, nosotros entramos en el reposo de la salvación.
entramos ahora a descansar del problema del pecado, a descansar en Cristo. El sábado apunta a Cristo como nuestro reposo. Vamos a leer Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Ven? O sea, cuando una persona ha aceptado la justificación por la fe, ahora entra en el reposo. Quiere decir que ya mi salvación no depende de mis obras, sino de las obras que Cristo ha hecho en mi favor. O sea, Dios me ha redimido en Cristo. Ya Dios nos ha salvado en Cristo. Mi salvación no depende ahora de mis obras. Cuando por fe entramos en el descanso de Dios, dependemos enteramente de la redención perfecta y acabada de Cristo. Dejaremos de tratar de salvarnos por medio de nuestras obras de justicia. Es la queja del apóstol Pablo con los hermanos de Galacia en su carta a los Gálatas, en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los hermanos de Gálatas pensaban que ellos debían continuar pensando en salvarse por medio de sus obras. Y la salvación, decíamos en el día de ayer, cuando iniciamos el tema, la salvación es un regalo. La obediencia es el fruto de esa salvación. Y esto tiene que estar bien claro, entendido en la mente de todo cristiano, porque muchos de los problemas que han existido a través de la historia en la interpretación del cristianismo es si yo me salvo por medio de mi bondad o si yo soy salvado gracias a la bondad de Cristo y a las buenas obras de Cristo y a la acción de Cristo en mi favor, quien me ha regalado la salvación. Cuando yo he entendido que mi salvación depende de Cristo y no de Ricardo, entonces yo puedo descansar en lo que Cristo ha hecho en mi favor. Muchas veces, muchos cristianos han presentado este evangelio que presentaban los hermanos de Galacia, los hermanos Gálatas, y obviamente presentan el hecho de que la salvación yo la obtengo por mi esfuerzo personal o por tratar de ser bueno. O sea, yo me justifico por mis buenas obras. Y la Biblia dice, no es por tus buenas obras, no por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2:8. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vimos también que en la tierra nueva, el hombre siempre será dependiente de Dios. Entrar en el reposo de Dios significa entrar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso lo vimos en Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Muy bien, vimos también que todos los que entran en el reposo de Dios, de lo cual el sábado es una señal, no un medio de salvación, sino una confesión de mi fe en Cristo, están garantizando la salvación que Cristo ha obtenido para todos en la cruz. Fíjense que Éxodo 31:13 y Ezequiel 22:26 dicen que el sábado es una señal de santificación. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y Ezequiel 22:26 va en la misma dirección. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Muy bien. Tenemos también Ezequiel 22:20. Está por aquí, 20:12, perdón.
Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Fíjense entonces que la marca de Dios, su marca de santificación, su sello, su señal, la marca de Dios es el día de reposo del sábado. Y es por eso que nosotros creemos que si la marca de Dios es el sábado, pues obviamente la marca del anticristo es un ataque a la marca de Dios. El anticristo va entonces a forzar un día de adoración que Dios no ha mandado. Y contrario a lo que muchas personas creen que la marca del anticristo es un chip o es una vacuna contra el COVID o cualquier cantidad de cosas que la gente se inventa, en realidad la marca del anticristo es un contraataque al sello de Dios, a la marca de Dios. Y obviamente apuntará a un falso día de adoración. Cuando usted lee Apocalipsis, que es donde se habla de la marca de la bestia, Apocalipsis trata de la adoración, de quién es el, el objetivo central de la adoración del ser humano. O es Dios o es sencillamente otro sistema. Así que el sábado es una señal de santificación. Y hemos visto que la santificación es la obra del Espíritu Santo una vez hemos sido justificados. Vimos también que la primera molestia del faraón contra Moisés y Aarón es la observancia del sábado en Éxodo 5, 4 y 5. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Excelente. Cesar es Sabbat. O sea, ¿por qué ustedes hacen cesar? ¿Quién mandó a parar el sábado? O sea, ustedes son esclavos o ustedes se han olvidado de eso. Esa es la queja de Faraón. Faraón está molesto y dice, ¿y quién lo mandó a ustedes a hacer Shabbat? ¿Quién lo mandó a parar? ¿Ven? Quiere decir que Dios inicia su conflicto con Faraón, que en realidad Faraón representa, y lo vamos a ver un poquito más adelante, representa al enemigo de Dios. Así como Faraón mantenía esclavo a Israel, así el enemigo de Dios quiere mantener a los hijos de Dios en la esclavitud del pecado. Y este es un símbolo muy interesante porque el inicio del conflicto tiene que ver con la adoración. Entonces ahí nos quedamos en el día de ayer. Ahora, el sábado en la historia. Nosotros hemos visto que el sábado fue establecido en el jardín del Edén. La fecha más o menos en la que Adán existió es como unos 4112 años antes de Cristo. Y luego, de la siguiente vez que yo veo en la Biblia alguien que guarda todos los mandamientos de Dios, es una cita directa sobre Abraham. Abraham vivió en el año 2029 antes de Cristo. Ahora usted se preguntará, ¿y cómo usted sabe que Adán vivió 4000 años antes de Cristo y que Abraham unos 2000 años antes de Cristo? Nosotros hicimos un ejercicio hace ya un tiempo y este es un ejercicio tomado de la misma Biblia. La Biblia dice que Adán vivió 930 años y murió, pero a los 130 años de Adán nació su hijo Set, y Set vivió 912 y murió. A los 105 de Set nació Enos, que vivió 905 y murió. Quiere decir, cuando usted toma toda la cronología de todos los patriarcas, usted puede llegar literalmente hasta José. Bíblicamente hablando, hay ciertas, los teólogos, ¿verdad? Y las personas que hacen todo el tema de arqueología y demás, han estimado más o menos quién era el faraón que gobernaba en los tiempos de José, y se ha podido llegar más o menos hasta esta fecha.
y nosotros podemos estimar cuántos años han pasado desde Adán hasta ahora. Este gráfico es muy interesante porque este gráfico me dice que Adán conoció todos esos patriarcas. Conoció a su hijo, al hijo de su hijo, al hijo de su hijo, al hijo, hasta llegar a Matusalén. Quiere decir que Adán conoció hasta Matusalén. Ahora, Matusalén, que fue el hombre que más años ha vivido en toda la tierra, vivió 969 años y murió. Matusalén pudo conocer hasta Sem. Fíjense, conoció a Sem. Conoció cuando Sem tenía 100 años. Tanto Lamec como Matusalén murieron en el año del diluvio. Este es el año en que ocurrió el diluvio, alrededor del año 1645 desde Adán. Estamos hablando como unos 2400 años antes de Cristo, aproximadamente. Y vemos que Sem que está aquí, vivió 600 años, conoció incluso hasta Abraham. Pudo haber conocido perfectamente a Abraham, Sem. Quiere decir que toda la historia de la creación se movió casi 2000 años de boca en boca. Fíjense que desde Abraham hasta Adán solo hay dos intermediarios, Matusalén y Sem. Quiere decir que obviamente toda la historia bíblica, el tema de la obediencia a los mandamientos de Dios, todo el tema de la creación, todo lo que conocemos del Génesis, la primera parte hasta el capítulo 12, cuando ya empieza por ahí Abraham más o menos, fue movido, pues obviamente toda esta información fue compartida de boca en boca. Ahora, vimos que la historia de Israel queda esclavo en Egipto alrededor del año 1876 a.C. y Dios entrega los 10 mandamientos en el año 1446. Entonces, toda esta gente guarda los mandamientos de Dios, desde la creación hasta Israel. Ahora, luego nos encontramos, obviamente todo el Antiguo Testamento ocurre en este tramo acá, y estaba vigente, pues obviamente toda la observancia a los 10 mandamientos siempre ha estado vigente, pero aquí se habla mucho acerca de la observancia del sábado en el libro de Isaías, de Ezequiel y demás. Jeremías también lo toca. Ahora, en el año 30 después de Cristo nos encontramos a Jesús guardando el sábado, y en el año 50 después de Cristo nos encontramos al apóstol Pablo guardando el sábado. Hasta el año 100, que es donde Juan tiene la visión de Apocalipsis. Juan, según los eruditos, escribió Apocalipsis alrededor del año 96 después de Cristo, y él dice que estaba en el día del Señor cuando recibió la visión de Apocalipsis. Obviamente, si Cristo es el Señor del sábado, yo debo pensar que Juan se está refiriendo al día del sábado. Algunas Biblias han traducido Apocalipsis 1:10 como domingo, pero el texto no dice ni domingo ni sábado. El texto dice: yo estaba en el día del Señor, del Curios. Señor era un apelativo para el César. El César era el Señor en Roma, y Señor también era la forma en que los discípulos llamaban a Cristo. Quiere decir que a mí me parece que si el César mandó a desterrar a Juan a la isla de Patmos, donde él tiene la visión, lo más seguro es que Juan no considere al César su Señor, sino a Cristo. Y la Biblia dice que Cristo es el Señor del sábado. O sea, que si Juan dice, yo estaba en el día del Señor, pues es obvio que no está en el domingo, que es el día del César, sino en el sábado, que es el día que Jesús dice o reclama como Señor. Entonces, hasta aquí termina lo que viene a ser todo el canon bíblico. Todos los libros de la Biblia terminan en el año 100 después de Cristo, y ahí queda cerrado el canon. Ahora, luego del canon, yo vengo a encontrarme con la primera ley dominical de cambio de día de reposo en el año 321. Le voy a pedir a Génesis que me lea aquí y nos ayude un poquito con la garganta acá en la ley dominical.
La ley dominical de Constantino reflejaba su propio pasado como adorador del sol. Decía, en el venerable día del sol, Venerabili Dies Solis, que los magistrados y la gente que reside en ciudades descansen y que se cierren todos los lugares de trabajo. En el campo, sin embargo, las personas que se ocupan en la agricultura podrán continuar libre y legalmente sus ocupaciones. Ok, quiere decir que entonces Constantino es un emperador romano que en teoría se hace cristiano. Alrededor del año, un poquito antes de Constantino, 310, 313, la iglesia cristiana fue bien diezmada y bien perseguida por Diocleciano, un emperador romano. Eh, y la historia dice que mientras más mártires aparecían, más crecía la iglesia. Y los romanos se impresionaban al ver a estas personas que morían por su fe. Y esto lo provocaba que ellos entonces trataran de conocer sobre el evangelio, sobre el cristianismo, se convertían y había más gente siendo perseguidas. Entonces, cuando Constantino llega, en realidad ya el cristianismo está regado por todo el imperio romano. Ha sido predicado en todos lados. Y entonces Constantino, dice la historia, que se hace cristiano gracias a una visión que él tiene de una cruz cuando va a iniciar una batalla. Y él jura que si gana la batalla, se haría cristiano. La verdad es que Constantino nunca se hizo cristiano verdadero. Él fue una de las personas que más daño le hizo al cristianismo. Constantino es quien suspende ya la persecución a la iglesia cristiana y le da a la iglesia cristiana un carácter imperial. Toma los templos romanos y los cede a los cristianos. Y ahora las imágenes que estaban en estos templos, como la imagen de Zeus, ¿verdad? El Zeus era el dios principal de los romanos, ahora hay que buscarle un nombre y entonces ahora Zeus se convierte en Pedro, ¿verdad? Y cada una de las imágenes que estaban en los templos romanos comienzan ahora a recibir nombres de apóstoles o de personas cristianas, pero se quedan las imágenes, los romanos siguen adorando a sus ídolos y los cristianos ahora llegan a los templos romanos que han sido traspasados por el emperador a los cristianos. Y ahora la iglesia cristiana adquiere un carácter imperial, un carácter político religioso. Y obviamente la mayoría de los cristianos vieron con buenos ojos este hecho, porque es una iglesia que viene siendo perseguida y ahora que el emperador se ha convertido y ahora ellos gozan del apoyo del emperador, ahora vienen a fluir los recursos del imperio en favor de la iglesia cristiana, pues en teoría era para que todo el mundo se sintiera contento. Sin embargo, esto frenó el cristianismo y cambió la esencia del cristianismo a ser una religión ahora sincretista que mezclaba elementos romanos con elementos cristianos. Ahí se surge el día de Navidad, el 25 de diciembre, era la celebración del día del dios Sol, del Solis Deo. Ahora se convirtió en el día del nacimiento de Cristo. Entonces ahora comienzan a moverse las fechas paganas y a ser relacionadas con fechas a ser relacionadas con eventos cristianos. Ahora, del 321, fíjense que han pasado ya 300 años después de ser cerrado el canon bíblico. Nosotros pasamos al año 364, donde ya esta iglesia imperial hace un concilio donde establece otra ley dominical. Y aquí dice el texto, Génesis, si nos puede ayudar. Varias décadas más tarde, la Iglesia siguió su ejemplo. El concilio de la Odisea, alrededor del año 364 después de Cristo, que no fue un concilio universal, sino católico romano, promulgó la primera ley dominical eclesiástica. En el canon 29, la Iglesia estipulaba que los cristianos debían honrar el domingo y, si es posible, no trabajar en ese día.
mientras que al mismo tiempo denunciaba la práctica de reposar en el sábado, instruyendo a los cristianos a no estar ociosos en sábado, griego sabatón, el reposo, sino que debían trabajar en ese día. Quiere decir que entonces en el concilio de la Odisea, esta ley dominical no solo establecía el domingo como día de reposo, sino que obligaba a las personas a trabajar en sábado. Ahora, en el año 538 ocurre lo que viene a ser el concilio de Orleans. Aquí se estableció nuevamente otra ley dominical. En el 538 de nuestra era, el año marcado como el comienzo de la profecía de los 1260 años, el Tercer Concilio Católico de Orleans promulgó una ley aún más severa que la de Constantino. El canon 28 de ese concilio dice que en el domingo aún el trabajo agrícola debiera ser dejado de lado con el fin de no impedirle a la gente la asistencia a la iglesia. Ok. Entonces, fíjense que hay diferentes concilios a través del tiempo, ya después de cerrado el canon bíblico, de cerrado la estructura de los libros de la Biblia, diferentes concilios establecen leyes dominicales. En el año 1545 viene lo que viene a ser el concilio de Trento. Vamos a leer aquí lo que pasó en este concilio. Alrededor de los 1500, los reformadores que habían acusado constantemente que la Iglesia Católica había apostatado de la verdad al no seguir el principio de sola escritura. La Iglesia planteaba la posición de la escritura y la tradición. La Biblia conforme a la interpretación de la Iglesia y de acuerdo con el consentimiento unánime de los padres. Este fue el tema principal en el Concilio de Trento, que fue llamado de forma especial para examinar las preguntas que se habían planteado y que forzó la atención de Europa por los reformadores. En este concilio, un partido estaba decidido a abandonar la tradición y adoptar las escrituras como única norma de autoridad, pero los ultraconservadores católicos estaban decididos a mantener las tradiciones. Finalmente, después de un largo e intenso esfuerzo mental, el arzobispo de Reggio entró en el consejo con el siguiente argumento sustancial para el partido que sostenía la moción de sola escritura. Los protestantes claman abrazarse de la palabra escrita solamente. Su profesión de sujetarse solamente a la escritura como norma de fe es falsa. Prueba. La palabra escrita expresamente ordena la observancia del séptimo día como día de reposo. Ellos no observan el séptimo día, sino que lo rechazan. Si de verdad mantienen la sola escritura como norma, estarían observando el séptimo día como ha sido prescrito en la escritura en todas partes. Sin embargo, no solo rechazan la observancia del sábado ordenado en la palabra escrita, sino que también han adoptado y practican la observancia del domingo, para el cual solo tienen la tradición de la iglesia. Por consecuencia, la pretensión de sola escritura como la norma fracasa. Y la doctrina de la escritura y la tradición como fundamento está plenamente establecida. Los protestantes mismos de ellos son jueces. Interesante. ¿Qué está diciendo este texto? En el concilio de Trento, en el año 1545, la iglesia romana venía pasando por una crisis. Recuerden que en el año 1500 es cuando Lutero surge con apoyo de los príncipes alemanes. Y aquí es donde está en su mayor calor la reforma protestante en pugna con la iglesia. La iglesia se ve entonces ahora tan confrontada que convocan este concilio con la idea de reevaluar las posiciones. Un grupo de los miembros de la iglesia están decididos a cambiar el concepto de fundamentarnos solo en lo que dice la Biblia, o sea, cambiar el concepto de la Biblia más las tradiciones y sustituir este esquema por sola escritura, por sola la Biblia. Ese era el planteamiento de un grupo de católicos que estaban de acuerdo con los protestantes de eliminar muchos de los conceptos de tradiciones que están dentro de la iglesia y sustituir todo aquello por un enfoque centrado única y exclusivamente en la escritura.
Eso duró varios días, este conflicto de estos dos partidos de la misma iglesia, discutiendo si seguimos solo la Biblia o la Biblia más las tradiciones. En ese conflicto interno, el juego se tranca hasta que llega este señor llamado el arzobispo de Reggio. El señor, este arzobispo de Reggio, hace un planteamiento a toda la discusión que está en el concilio y dice, miren, un momento, no es verdad que los protestantes siguen el principio de solo la Biblia. Si ellos siguieran el principio de solo la Biblia, ellos guardarían el sábado y no el domingo, porque la observancia del domingo no está establecida en la Biblia, sino que es parte de la tradición nuestra como iglesia. Quiere decir que no es verdad que ellos siguen el principio de sola escritura. Cuando el arzobispo de Reggio hace el planteamiento al concilio, el concilio entonces regresa a la posición de Biblia más tradiciones. Y esto ha permanecido hasta la fecha. Cuando usted va, por ejemplo, al catecismo, usted se va a dar cuenta que el catecismo presenta los mandamientos, primero como están escritos en la Biblia, y luego cómo se deben leer en el catecismo. Por ejemplo, el primer mandamiento, no habrá para ti otros dioses delante de mí, se cambió por amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no te harás escultura ni imagen, desaparece, ya no está. Y el tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no tomarás el nombre de Dios en vano, queda vigente. Recuerda el día del sábado para santificarlo, es sustituido por santificar a las fiestas. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no matarás, no cometerás adulterio, no cometerás adulterio, no robarás, no robarás. Ahora, no mentirás o no levantarás contra tu prójimo falso testimonio, no dirás falso testimonio ni mentirás, no codiciarás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ahora, este mandamiento 10 se partió en dos. No desearás la muerte de tu prójimo y no codiciarás nada que sea de tu prójimo. ¿Por qué se parte en dos? Se parte en dos porque obviamente el segundo mandamiento se eliminó, el de las imágenes. Entonces, obviamente, para completar los 10, entonces el décimo, que es no codiciarás ni la mujer, ni la casa, ni nada de tu prójimo, se parte en no codiciarás la muerte de tu prójimo y no codiciarás nada que sea de tu prójimo. Cuando usted va al catecismo, usted se va a dar cuenta que hay toda una estructura acerca del sábado de acuerdo al decálogo y se refiere, ¿verdad? Se hace una referencia al día del sábado como un memorial de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Es una memoria de la creación, tal y como decíamos. Dios confió a Israel el sábado. Ahora, más adelante, ahora el catecismo hace un giro y cambia a el día del Señor. Y ahora dice aquí el catecismo en el párrafo 2134, nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Quiere decir que ahora el catecismo gira del sábado bíblico a por qué la iglesia cambia el día de adoración del sábado al domingo, y es explicado acá. Quiere decir entonces que desde el 1500, cuando inicia la Reforma Protestante, Lutero no hace un cambio en el tema de la ley de Dios, sino que se mantiene bajo el esquema de las tradiciones, porque obviamente él se mantiene con el domingo adelante y todos los evangélicos se han quedado aquí detenidos con este tema. En el 1840 surge por primera vez el movimiento adventista, donde empieza ahora una presión con la observancia del sábado y una promoción de parte de este grupo evangélico para llamarle la atención al mundo de que debe ser observado el sábado. Los adventistas surgen con un fuerte énfasis en el esquema profético, sobre todo en el estudio de Apocalipsis. Y los primeros estudiosos de esta iglesia leen Apocalipsis 14, 6 al 11
Y miren qué está planteado aquí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, Porque la hora, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. estos primeros estudiosos de la Biblia van a ver aquí que el Evangelio eterno aparece en el mensaje de los tres ángeles. Y este primer ángel, que tenía el Evangelio eterno en la mano para predicarlo a los moradores de la tierra, dice a gran voz: tengan temor de Dios, tenle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Quiere decir que aquí se está apuntando al hecho del juicio de Dios, y como todo juicio tiene una ley. Ahora, el texto sigue diciendo que el juicio de Dios ha llegado, y el ángel sigue diciendo: adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, él se da cuenta, estos jóvenes estudiosos de la Biblia en ese tiempo, estamos hablando del año 1840 y tanto, se dan cuenta de que la adoración está relacionada aquí con la creación. Y estamos hablando en el contexto del juicio de Dios, en el contexto de la ley de Dios, que es el elemento de juicio, tal y como dice el apóstol Santiago. Entonces, aquí comienzan ellos a ver la importancia de la adoración correcta al final del tiempo. Y es el llamado del ángel a los verdaderos adoradores a adorar al creador del cielo y de la tierra. Ahora, el segundo ángel dice, aquí está, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y el tercer ángel dice: si alguno adora, fíjense que aquí el problema es la adoración. El primer grupo es los tengan temor de Dios y adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Ahora, el tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Entonces aquí tenemos un problema de adoración, donde el tercer ángel dice que no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Cuando la Biblia habla de una bestia, desde el punto de vista profético, está hablando de un reino, de un poder político religioso. Es un poder, al final del tiempo, que conglomera, obviamente, una gran cantidad de personas, porque el tema aquí es a todos los moradores de la tierra. Si ustedes se dan cuenta, van a ver que en el mensaje del Evangelio eterno es para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir entonces que cuando estas personas comienzan a estudiar Apocalipsis 14, se dan cuenta que hay elementos importantes aquí relacionados con la adoración. En primer lugar, el Evangelio llama a todas las naciones a temer a Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado. A cambio, dice el tercer ángel que todas las naciones beben el vino de Babilonia, beben la doctrina de Babilonia, que los mantiene ahora mismo, ¿verdad? Ellos no están sobrios, están emborrachados con el vino, y el vino, proféticamente hablando, se refiere a las doctrinas, a las enseñanzas de este grupo político religioso. Ahora, el Evangelio llama a la adoración. Aquí hay una advertencia a no adorar a la bestia en su imagen.
Mientras el Evangelio llama a adorar al Dios verdadero, el tercer ángel dice, no adoren el grupo que está presentando una falsa adoración. También la adoración apunta al que hizo los cielos y la tierra. Aquí la adoración apunta a la marca de la bestia o la adoración pagana al sol. El que adora a Dios reposa. El sábado es señal de salvación por fe, descansando de la salvación por obras. Quiere decir que cuando yo acepto la justificación por la fe o el regalo de la salvación, yo estoy descansando de mi esfuerzo personal por tratar de ganar la salvación. Ahora, el tercer ángel dice que no tienen reposo de día ni de noche los que adoran en domingo, porque esta gente siguen creyendo en que se salvan por sus obras personales o por sus bondades individuales. Quiere decir entonces que aquí yo tengo unos elementos interesantes donde el verso 12 de Apocalipsis 14, miren cómo termina. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense entonces que el texto de Apocalipsis 14 de la adoración está relacionado con la ley de Dios, con los mandamientos, porque ahora Apocalipsis dice, los santos son los que van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener la fe de Cristo. Entonces, cuando usted analiza esto, se va a dar cuenta entonces que al final del tiempo habrá también un movimiento muy grande de creyentes que van ahora a valorar la ley de Dios. Y eso es lo que Apocalipsis me está diciendo, que mientras habrá un gran grupo de los moradores de la tierra que van a establecer un falso día de adoración, mientras habrá un grupo que va a decir, un momento, vamos a ver qué dice la ley de Dios, qué dice los mandamientos de Dios, y van ahora a motivarse a poner en alto los mandamientos de Dios. Finalmente, en esta historia de la humanidad, vemos que al final de la jornada, Dios vuelve a establecer el sábado al final del tiempo. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, si usted lo analiza bien, y es una de las cosas que yo siempre me pregunto, y le pregunto también a los amigos con los cuales analizamos todo esto. O sea, Dios establece el sábado en el jardín del Edén. Todo el Antiguo Testamento apunta a la adoración en el día correcto. Jesús observa el sábado. El apóstol Pablo observa el sábado. Juan observa el sábado. Juan, en primera de Juan, en segunda de Juan, tercera de Juan, apunta a la obediencia a los mandamientos de Dios. En Apocalipsis hay una clara señal de que el remanente de Dios guarda sus mandamientos y en el cielo queda restaurado nuevamente la adoración en sábado. ¿No les parece a ustedes que todo lo que es Edad Media, donde se implementa una adoración en domingo, deja de tener sentido? O sea, si Dios va a restablecer su sábado por toda la eternidad entre los salvados en la tierra nueva, lo estableció en el jardín del Edén, lo ha establecido por toda la historia. 40 años de domingo a viernes caía maná, excepto el sábado. No como suficiente evidencia de que Dios tiene un interés especial en la adoración de este día en particular. A mí me parece que sí. O sea, yo no veo elemento alguno que pueda motivar en la dirección de un cambio del día de reposo. Ahora, vamos a terminar este tema con la resurrección de Jesús. Algunas personas entienden que la resurrección de Cristo en domingo se convierte ahora en el patrimonio de los creyentes. Algo que también es extraño porque los discípulos todos estaban escondidos el día de la resurrección de Cristo. No era un día de celebración, era un día de susto. O sea, los discípulos acaban de pasar por el tema de la cruz, todos habían huido, y Jesús tiene ahora que empezar a rescatarlo.
quiere decir que no hubo tal celebración porque Jesús resucitó en domingo. Ahora, la pregunta aquí fundamental es, ¿por qué Jesús fue resucitado la madrugada del domingo? Yo no sé si alguien quisiera opinar aquí, porque había una profecía que decía que Cristo iba a resucitar al tercer día. Y él en varias ocasiones había comentado de que en realidad él iba a durar 3 días, así como Jonás duró 3 días en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre necesitaba pasar 3 días, ¿verdad?, en el sepulcro. Y luego, obviamente, Cristo también lo anuncia. Dice, creo que hay un texto aquí que dice, resucitará. Vamos a ver si lo encontramos. Okay. Quiero poner aquí Mateo 17:23. Mateo 17:23, vamos a leerlo. Para que ustedes vean que ya Jesús había anunciado. Vamos a leerlo aquí desde el 22. Génesis, si me puede ayudar ahí, por favor. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Muy bien. Fíjense, en Mateo 20:19, vamos a ver también Mateo 20:19, para que ustedes vean que Jesús ya había anunciado lo que iba a pasar con él. Vamos a leerlo aquí. El 18 y el 19. Ajá. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fíjense también lo que dice Marcos 10, vamos a ver también Marcos 10, 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Muy bien. Miren que dice, por ejemplo, el texto de Lucas 18:31. Este es un texto también muy interesante para que ustedes vean que Jesús anunció, Lucas 18:31, Jesús había anunciado su muerte. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo de Dios. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Jesús fue claro. Jesús decía, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Ahora, Jesús murió un viernes, ¿cierto? Ahora, de viernes a sábado, sábado a domingo, ¿verdad? Él resucita en la madrugada del domingo. Pudo muy bien haber resucitado en la madrugada del lunes, o sea, viernes a sábado, sábado a domingo, domingo a lunes. Eso muy bien pudo resucitar el lunes, si iba a durar 3 días en la tumba. Ahora, ¿por qué resucita Cristo el domingo? Yo no sé si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta y quisiera participar, y si hay alguna persona que quiera comentarnos, ¿por qué entiende que Jesús es resucitado el domingo y no el lunes o el martes? ¿Se han puesto ustedes a pensar en eso alguna vez, no? Aquí tengo un Huawei Smart, ¿sí? No sé quién es Huawei Smart. Por favor, ¿puede contestar? Buenas noches, ingeniero Alfonso Vanegas. Oh, Dios te bendiga. Amén, gracias. Ingeniero, yo lo que entiendo es que el sábado no se podía porque como era el día de reposo, él respetó, se respetó ese día. Entonces se hizo para el domingo. O sea, como una señal de que se debía de guardar el sábado. Es lo que yo entiendo. Ok, muy bien. ¿Alguna otra persona quiere comentar?
No, bien. Vamos a explicar por qué Jesús resucita el domingo. En Juan 6, Jesús se presenta como el pan de vida y se compara con el maná. Miren qué dice el texto. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante. Fíjense entonces que Jesús está diciendo aquí que vuestros padres comieron pan que descendió del cielo, el maná, y murieron. Ahora, yo soy el nuevo maná viviente. Yo descendí del cielo. Yo soy el nuevo pan que voy a entregar mi vida por amor a todos ustedes, para que ustedes todos reciban una porción de esta vida. Quiere decir que Cristo se está comparando ahora con el nuevo maná de Dios. Ahora, ¿cómo funcionaba el maná? Vámonos a Éxodo 16 y vamos a ver cómo la Biblia presenta la forma en que Dios estableció la alimentación de su pueblo por medio del maná. Vamos a leer Éxodo 16, 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ok, de acuerdo a Éxodo 16, el maná no podía ser almacenado de un día a otro porque se dañaba. De hecho, el día y se agusanaba, excepto de viernes a sábado. Miren qué dice Éxodo 16, 19 y 20. Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Bien interesante. Entonces, de acuerdo al texto que leyó ya Génesis, dice que el maná caía diariamente y diariamente se recogía, excepto el sábado, porque en el sexto día caía el doble de cantidad para que ellos recogieran ahora la porción del sábado. El sábado no caía maná. Ahora, el maná no se podía dejar de un día para otro porque criaba gusanos y hedía. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se daña el pan en las casas? Cuando yo compro pan en mi casa y yo veo un pan que se ha dañado, ¿qué tengo que verle al pan cuando se daña? No, ¿verdad? No. Ahora, este maná no se dañaba produciendo moho, se dañaba produciendo gusanos y con mal olor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué cosa produce gusanos y mal olor cuando se daña? La carne. A diferencia del pan, que al dañarse produce moho, el maná se dañaba como se daña la carne. Quiere decir entonces que este pan que está cayendo del cielo para Israel está apuntando a la carne, es un símbolo de Cristo. Fíjate que dice Éxodo 16, 21 al 24. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado del reposo del Señor. Lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubierais de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado. Y no se pudrió ni hubo en él gusano. Gloria a Dios. Los sábados entonces el maná no se agusanaba ni hedía. Este día el maná se conservaba fresco. Fíjense que dice Éxodo 16, 25, 26. Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es sábado del Señor. Hoy no lo hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Quiere decir entonces que el viernes caía doble y usted ahora tomaba la porción del sábado, la tomaba el viernes.
y comía viernes y sábado. El domingo volvía a caer maná. Si usted dejaba maná de sábado a domingo, también adquiría gusanos. Entonces, obviamente, todos los días el maná caía de domingo a viernes. El sábado no caía. El sábado se conservaba fresco. Ahora bien, Jesús muere el viernes. Y así como el viernes Dios termina su obra de creación, el viernes Dios termina su obra de redención. Y al igual que el maná, el cual no se agusanaba, Jesús descansó en la tumba el sábado y su cuerpo no se corrompió, cumpliendo lo profetizado por el salmista en el Salmo 16:10. Vamos a leer el Salmo 16:10 para que ustedes vean qué decía el salmista. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El salmista dice, profetizando acerca de Cristo, que el cuerpo de Cristo no se quedaría en el sepulcro, ni que su cuerpo se iba a corromper, no se iba a gusanar. Los apóstoles se refirieron en sus prédicas a este hecho. Vamos a leer Hechos 2:25-31. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Excelente. Miren esta prédica de estos dos versículos, Hechos 13, 35-37. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces, cuando Jesús, el maná vivo, fue crucificado y muerto el viernes, al igual que el maná, su cuerpo no se descompuso el sábado. Y esta es la razón por la cual el Padre resucita a Jesús la madrugada del domingo. Cuando el Padre hace juicio a la obra de Cristo y se da cuenta que Cristo fue perfecto en toda su vida, en toda su muerte, incluso en el proceso de la cruz, el Padre dice, voy a resucitar a mi hijo. Ahora, Dios lo resucita antes de entrar el domingo, porque el domingo el maná se corrompe. El maná cría gusanos y comienza a ver. Y la profecía había dicho que el cuerpo de Cristo no se iba a corromper. Y es por eso que el Padre ahora resucita al Hijo antes de entrar el domingo franco. Por eso es que cuando las mujeres van, todavía siendo oscuro, el domingo a la tumba para supuestamente ponerle todos los ungüentos a Cristo, resulta que Cristo ya ha resucitado. Mire qué dice Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, el domingo, siendo oscuro, todavía no ha entrado la claridad del día, ya Cristo ha resucitado. Si el Padre no resucita a Cristo antes de la salida del sol, el maná persona empezaría ahora a descomponerse su cuerpo en la tumba. Y la profecía había dicho que en la tumba el cuerpo de Cristo no iba a corromperse. Mientras el domingo representaba la corrupción del cuerpo de Jesús en la tumba, el sábado representaba su preservación. Esta es la razón, mis queridos hermanos, por qué Cristo es resucitado en las primeras horas, es en la noche del sábado, porque para los judíos ya la puesta del sol del sábado da inicio al domingo. Quiere decir que Jesús es resucitado en la noche del sábado, antes de entrar el domingo franco, porque la profecía había dicho que el cuerpo de Cristo no iba a haber corrupción. Y es por ello que el sábado el cuerpo de Cristo no se descompone,
porque Cristo es el maná vivo. Mi respuesta al tema: el séptimo día de reposo, sábado, pertenece a Dios. Ello representa su descanso de una obra perfecta y completa de la obra de creación, redención y pronto de restauración. ¿Es tu deseo mantener el sábado de Dios como una confesión de fe de que has entrado en su reposo? En resumen, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la adoración está relacionada con el hecho de que Dios es nuestro creador y que el sábado es un monumento anclado en el tiempo que nos recuerda que Dios es el creador de todas las cosas. También aprendimos que el sábado le pertenece al Señor y que es bienaventurado aquel que abraza este pacto y se deleita en su observancia. Que la bendición del sábado fue dada a toda la humanidad, a todo el antropos. Aprendimos que a través de toda la Biblia el sábado fue observado desde Adán hasta Jesús, Pablo y los discípulos, y que el primer intento de cambio del mandamiento ocurrió 300 años después de ser escrito el último libro de la Biblia. Y finalmente aprendimos que, al igual que en su obra de creación, Cristo terminó su obra de redención un viernes y descansó el sábado, que su resurrección en la madrugada del domingo evitó la corrupción de su cuerpo. Amén. George.